Muy bien, ahora sí. ¿Se está visualizando la pantalla compartida? Espero que sí, ¿no? ¿El audio también sale bien? Sí, Parece. doctor. Perfecto, muy bien. Buenas noches otra vez, doctores. Vamos a discutir un poquito este caso. Como siempre, empezamos por la parte de anamnesis, que es lo que nos debe de entrada, ¿no? O no, afrontar un poco frente a qué cosa estamos. A ver, vamos a ver. Dice mujer de 57 años, es hipertensa con tratamiento irregular. Se supone tratamiento antihipertensivo, imagino, irregular, y fumadora activa de 15 cigarros al día. ¿Qué cosa significa fumadora activa? ¿A qué harán referencia? Bueno, casi todos los días normalmente, en la actualidad, como menciona mi compañero. Bueno, Ujú. ¿Alguien tiene algún otro concepto más? ¿A qué le llaman activa? Bueno, desde que dice que es fumadora, es de hecho que sigue fumando, ¿no? No dice antecedentes de haber usado tabaco o haber sido fumadora hace tiempo. Es fumadora, de hecho. Bueno, en realidad activa hace referencia a que, bueno, hay dos escenarios cuando hablamos del tabaco, el fumador activo y el fumador pasivo. El fumador activo es aquella persona propiamente que fuma, que inhala el humo directamente del cigarro, mientras que el fumador pasivo son las personas que están a su alrededor y que tienen que inhalar el humo que la persona está generando. A eso se llama. Entonces, ojo, el ser fumador pasivo también es un dato de interés clínico. Por ejemplo, no sé, alguien podría decir, yo no fumo, pero vivo con un tío mío que fuma todos los días, en ambiente cerrado, por ejemplo, desde siempre. Hace 10 años que vive con nosotros y todos los días tenemos que respirar lo que fuma. Ese es un fumador pasivo y que también, lógicamente, trae ciertas consecuencias porque tampoco no significa que solo se haga daño quien de forma activa fuma, ¿no? O sea, esa es la diferencia entre fumador activo y pasivo. Bueno, en realidad, entonces la persona fuma 15 cigarros al día, imagínense, o sea, fuma diario y esa cantidad. No hay otros factores de riesgo cardiovasculares, dice, ni antecedentes personales de interés, pero ya tiene dos cosas ahí importantes, ¿no? Que es hipertensa y que tiene hábito tabáquico. Bueno, extraída, dice, por la emergencia, por cursar desde hace 15 días, con fiebre, con náuseas, vómitos postprandiales, astenia, y en los últimos 5 días, ictericia de piel y mucosas, además de coluria. ¿Qué opinan de ese escenario? Más o menos, ¿qué se les ocurre? Todavía no hemos hecho la exploración, pero eso pareciera que ya nos apunta probablemente a ciertas patologías, ¿no? ¿Alguien quiere opinar? ¿Podemos encender las cámaras de repente para conversar un poco más directo? Como nos había dicho el doctor Segura, que sea eh, virtual lo más presencial posible, ¿no? Doctor, disculpe, bueno, a mí, Adelante, doctora, adelante. Le escuchamos. disculpe, es que mis padres están al frente. Ya, sugiere una enfermedad hepática o biliar, tal vez una colangitis, tal vez una hepatopatía tóxica, un síndrome de obstrucción biliar como es la coledocolitiasis, alguna hepatitis aguda también. Esos serían mis diagnósticos por el momento debido a ictericia en piel y mucosas y con la coloria. Gracias. Ujú. ¿Alguien más? Sí, doctor Suero. sí, doctor. Estoy de acuerdo con mi compañera. Bueno, tiene todas las características de probablemente, más que nada por la ictericia, ¿no? Bueno, la fiebre podría ser característico, por ejemplo, de una colangitis, ¿no? Bueno, quizás en el examen físico se mencione ya a la palpación dolor, quizás, ¿no? También acá lo que me llama la atención son los vómitos postprandiales, ¿no? Probablemente también podríamos preguntar a características de los vómitos, quizás son biliosos, ¿no? Pero eso nos podría llevar quizás un poco más, guiarnos para saber si es que la patología es, por ejemplo,
probablemente una obstrucción biliar o una colangitis propiamente, ¿no? Bueno, pero tendríamos que comprobarlo con el examen físico. Pero sí, estoy de acuerdo con mi compañero. Bien. Ujú. Claro. La forma como inicia o cómo se presenta un cuadro histérico y los síntomas que pueden acompañar nos orientan hacia ciertas patologías, ¿no? Por ejemplo, a ver, no es que necesariamente sea el caso, pero ¿qué pasaría si alguien inicia, por ejemplo, con fiebre prolongada? Hablamos, digamos, de 10, 15 días de fiebre o un poco más todavía, y después se torna histérico. Ese sería un escenario. Y por lo demás es una persona joven, digamos, que no tiene ninguna otra patología y después, a pesar de estar histérico y lo demás, como que luce más o menos bien. O sea, no luce tóxico ni que pareciera que está en estado de gravedad, no es que ha perdido peso, nada. Por lo demás se mantiene más o menos estable, más allá de la fiebre y la ictericia. Ese sería un escenario, por ejemplo, que no es el caso, de hecho, pero les digo, podría presentarse así. Sería diferente que alguien inicie claramente con dolor abdominal y después se presenta recién la ictericia y al final fiebre. Ese sería otro escenario. O sea, esa secuencia nos apunta a otra cosa, por ejemplo, ¿no? Ahorita lo aclaramos. Y la otra es que de repente venga una persona con cierta astenia, es decir, se siente cansado, se siente con debilidad, cursa con náuseas, con inapetencia, viene con vómitos de vez en cuando, se va haciendo febril y a la vez histérico y así se va instalando, ¿no? Con coluria y con otras cosas más. Eso apuntaría a otro escenario. Entonces, a veces la forma como se presentan los diferentes síntomas te pueden orientar específicamente a algo en particular. Por ejemplo, ¿en qué pensarían si el marcador inicial de tipo clínico es dolor? Dolor abdominal, más dolor abdominal y después ya hace ictericia y fiebre. Eso sería, ¿qué tipo, a qué cosa les orientaría? Porque a veces por eso preguntamos, ¿qué vino primero, señor? Usted. Probablemente un proceso obstructivo bilioso. Esa es una ictericia obstructiva, probablemente una coledocolitiasis. Siempre cuando el dolor es lo primero, hay que pensar en esa posibilidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si en el escenario de la persona joven, sin mayor patología? Joven, les digo, de repente, no sé, entre 20 y antes de los 30 años, básicamente con fiebre, por lo demás luce bien, solamente tiene fiebre y cuando se le va la fiebre se encuentra más o menos estable, hace sus actividades y se torna histérico con los días y también sigue haciendo fiebre. Y por lo demás, cuando pasa la fiebre, como que tolera las actividades y hace su vida normal, más allá de que esté histérico. Por ejemplo, eso sería otro escenario. Eso no va para ictericia obstructiva, eso no es una coledocolitiasis. Eso podría ser una hepatitis autoinmune, por ejemplo. No, las hepatitis autoinmunes van así. Hasta que ya cuando se complica demasiado, obviamente vienen más detalles clínicos que nos harían pensar en otras posibilidades. Ahora, si esto se presenta con astenia, con inapetencia, con vómitos, y progresivamente la fiebre casi va concomitante con la ictericia, etcétera, eso podría ser una hepatitis viral. No, la hepatitis viral viene así. Y es más, cuando es hepatitis A, por ejemplo, muchas veces precede un cuadro diarreico antes de el cuadro histérico. O sea, no sé qué pasó, primero tuvo un cuadro de diarrea que duraron 4 o 5 días con náuseas, con vómitos y después se puso amarillo. Eso puede ser hepatitis A, por ejemplo. Acuérdense que la hepatitis A se transmite por vía oral, entonces podría ser esa la posibilidad, ¿no? Entonces, a eso tienen que añadirle los antecedentes, qué factores de riesgo tiene, etcétera, y cuando tengan la sospecha, obviamente pedimos exámenes de laboratorio que nos puedan ayudar, ¿no? A definir. A ver, entonces podríamos de repente retornar para ver frente a qué estamos. Se está presentando la Sí, pantalla doctor. así. Ya. Como es cortísimo la afiliación, lo voy a decir de nuevo. Mujer de 57 años, hipertensa, en tratamiento irregular, fumadora activa de 15 cigarros al día. Pareciera que eso no tiene mucha relación, no pareciera al menos, de entrada, pareciera que no está muy conectado con el cuadro clínico, más allá de ser un antecedente importante.
Dice, no otros factores de riesgo cardiovasculares ni antecedentes personales de interés. Dicen que es traída, ese detalle es importante, es traída, o sea, no es que viene por su cuenta, probablemente tenga algo de debilidad. Es traída a la emergencia por cursar desde hace 15 días, o sea, 2 semanas, tampoco es más. Fiebre, pero miren, hay náuseas, hay vómitos. Claro, esto de postprandiales, acuérdense que es mediante la anamnesis. No es categóricamente absoluto tomarlo como que fuese así, salvo que nosotros hayamos evidenciado, ¿no? Cuando les ponen un caso clínico, eso es lo que hay que tener cierto cuidado. Pero asumamos que es así. O sea, tiene intolerancia oral, se llama eso, ¿no? Si es que consume algo y luego lo vomita, ¿no? Tiene astenia y en los últimos 5 días ictericia. O sea, hubo fiebre, se presentó la ictericia, ¿no? Está con cierta debilidad, me imagino, porque dicen que es traída. Y es importante también lo de la coluria, ¿no? ¿Qué pasaría si habría, aparte de la coluria, acolia, que es la falta de coloración de la materia fecal? Un proceso obstructivo también podría indicarnos eso. Orientaría un proceso obstructivo. No lo menciona aquí, ¿no? Pero sí habla de coluria. ¿Dónde veríamos coluria? Claro, en un proceso obstructivo probablemente también veamos coluria, pero es mucho más llamativo en qué tipo de cuadros la coluria. ¿Dónde es posible que veamos más? En los obstructivos es posible, sí. Procesos hepatopatías en general. Ya, está bien. Colangitis, doctor. Sí, en la colangitis podríamos ver también. ¿Y en las hepatitis virales no verían coluria? Sí. Claro. Es lo que a veces preguntamos al paciente, ¿no? Le decimos, ¿tus orinas están como té cargado, así oscuro, marrón oscuro? Si la respuesta es sí, es un dato valioso, ¿no? Es un dato valioso. Bueno, ¿por qué se inclinarían ustedes en base a lo que estamos viendo? Lógicamente no es todavía definitivo, es lo que hemos escuchado, probablemente volviéndole a preguntar o por ahí encontremos algún dato. Más o menos, ¿a qué cosa creen que puede? Tipo de hepatitis, doctor. Un cuadro de hepatitis, ya, muy bien. ¿Pensarían en un cuadro obstructivo? ¿Pinta para obstructivo? No lo descartaría, pero tenerlo en cuenta Pero quizás. no sería Pero la primera cosa. ¿No? claro, pero Tal más que vez nada, algo inflamatorio, doctor. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y algo relacionará que sea hipertensa y que sea fumadora directamente? sí, doctor, por ejemplo, bueno, más que nada hipertensa, diré yo. eh, Ajá. no sé, probablemente podría estar relacionada con alguna, bueno, un endotelio disfuncional y además de probablemente eso podría exacerbar una hepatopatía y generar más complicaciones, pero a tener en cuenta quizás más adelante en el caso. Sí, adelante. Acuérdense que cuando tenemos neoplasias en el hígado, son casi siempre neoplasias secundarias, es decir, que son metástasis de otro lado. O sea, un tumor en el hígado es difícil que haya nacido en el hígado. Eso viene normalmente de pulmón, viene de colon, de otro lado, ¿no? Como un secundarismo, ya, como una metástasis, ¿no? Pero sí, no deja de ser posible, podría ser. Pero siempre hay rango de posibilidades, ¿no? ¿A qué le darían opción como primera posibilidad? Siempre es bueno cuando diagnosticamos intentar darle categorías para darle más énfasis también a uno o a otro, ¿no? Una hepatitis. ¿De qué tipo sería? Una Podría ser inflamación hepática, ¿no? Pero ¿de qué tipo pensaría? una viral, ¿no? Una Pues, ¿Ya? Y si fuera viral, ¿de qué tipo sería? Quizá de la A, porque ahí es donde hay ictericia. pero aún no se menciona diarreas todavía, ¿no? No, no. No. Pero acuérdense que no siempre hay cuadro diarreico en la A tampoco. Ahora, ¿ustedes recuerdan cómo se transmiten las hepatitis? Doctor, ¿la hepatitis A no se transmite por fecal oral? Así es.
La A se Entonces, ¿por qué en esta mujer de 57 años? O sea, no me hace mucho sentido que la hepatitis A, tampoco la hepatitis B, porque se transmite con agujas y además las vacunas acá en Perú pues son muy, muy comunes. En cualquier establecimiento de salud se puede y es por lo general de por vida. No me suena ninguna de las dos, doctor. Sé que hay C y E, pero no. Voy a ponerles en contexto de todo, para que podamos conversar. La hepatitis A se transmite por vía fecal-oral, es decir, como si fuese, no sé, una Escherichia coli enterotoxigénica, como si fuese una Salmonella typhi, como si fuera una enteroparasitosis, así se transmite, por agua contaminada, alimentos contaminados, etcétera, etcétera, manipulación de alimentos. Por lo tanto, es muy posible que ese tipo de hepatitis nos dé antes de los 57 años, y es por eso que la hepatitis A prevalece ¿a qué edad? ¿En qué grupo poblacional prevalece la hepatitis A? ¿Quién sabe? 20, Los 30 años. pediátricos, no me equivoco también. Mayores de Población 50. pediátrica. Población pediátrica. La hepatitis A generalmente da a los niños. Y es más, da normalmente cuando ingresan a la edad escolar, cuando empiezan a consumir en los kioscos o comen fuera de casa, comúnmente ahí empieza. O a veces antes incluso en las guarderías, en los niños pequeñitos, ¿no? La hepatitis A. Entonces, es poco probable que una persona haga hepatitis A ya a los 57 años. O sea, si hubiera cuidado tanto todo ese tiempo y ya a los 57 por primera vez cometería errores en su alimentación como para infectarse, es un poquito alejado, ¿no? No digo que no pueda darse, en medicina todo es posible, pero no pasaría como no hacer la primera opción. Similar es la hepatitis E. Acuérdense que existe la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, la delta y luego viene la E. Vamos a recordar lo necesario. La hepatitis E, ¿se acuerdan si ustedes lo ordenan en orden alfabético? A, B, C, D, E. En los extremos, ¿quiénes estarían? La A y al último estaría la E. Ya, esos dos extremos se parecen, se transmiten fecal-oral, se transmiten por alimentos contaminados, por agua contaminada, ¿no? Y mientras la A prevalece en población pediátrica, la E es de adultos. Pero, en ciertos grupos poblacionales, por ejemplo, en el caso de la hepatitis C, es más en gestantes, ¿no? En el Perú, por ejemplo, no se reporta. Hay zonas en el mundo donde sí prevalece la hepatitis C, pero es en un grupo especial, en el grupo de gestantes normalmente. O sea, no es común para nosotros la hepatitis C. Muy bien. Entonces tenemos esos dos extremos, que pareciera no ser, ¿no? Por la forma como lo estamos viendo. Luego tenemos la hepatitis B. La hepatitis B, como lo decía una doctora que ha participado hace un rato, es inmunoprevenible. ¿Qué cosa es inmunoprevenible? ¿Que existe? Vacunas. Vacunas. No, es inmunoprevenible. Y existen 3 dosis de vacunas. Se da la primera dosis, al mes se da la siguiente y a los 6 meses la tercera. Hay muchos estudios que te confirman que con esas 3 dosis se solucionó tu problema, no vas a tener un mayor problema. Y se puede revacunar al 5.º, una dosis de refuerzo, o a partir del 5.º, dependiendo de cómo estén tus anticuerpos. Los anticuerpos se pueden dosar también en sangre. Normalmente es inmunoprevenible. Ahora, pero por si acaso, no toda la población está inmunizada. La hepatitis B en el Perú todavía es endémica. O sea, no es que, como en otros países, de repente el calendario vacunal se cumple a cabalidad, entonces estamos libres. De repente, las últimas generaciones sí podría ser, pero tienen 57 años, ¿no? Entonces, yo no descartaría la posibilidad de una hepatitis B. ¿Cómo se transmite la hepatitis B? La hepatitis B se va a transmitir de varias maneras. Se transmite, por ejemplo, por vía sexual. Es una de las vías. Se transmite, por ejemplo, por vía parenteral, por pinchazos, por accidentes punzocortantes, contaminada con sangre de personas que están infectadas con hepatitis B. Y se transmite
de forma vertical, es decir, de madre a hijo. Una mujer con hepatitis B activa puede transmitir, de hecho, a su descendencia, y el recién nacido, valga la redundancia, nace con hepatitis B. Esa es una de las formas. Entonces, de hecho, tiene 57 años, si fuera hepatitis B, no creo que pensemos que fuese de forma vertical, que su mamá le haya transmitido, ya muy, muy lejos está de esa posibilidad. Pero las otras formas, por vía accidentes punzocortantes o por vía sexual, sí todavía puede ser. Claro que sí puede ser. Entonces, no descartaríamos hepatitis B, es una posibilidad. La hepatitis C es una hepatitis de predominio parenteral. Hay grupos nada más que están expuestos a esto. Por ejemplo, las personas politransfundidas, pero en situaciones, digamos, de poco cuidado. Hoy en día es poco probable que por una transfusión adquieras hepatitis C. Se hace tantos screenings en los laboratorios que es poco probable que lo puedas adquirir. La población mayoritariamente afectada por hepatitis B son personas, por ejemplo, que están en hemodiálisis, son personas, por ejemplo, que acostumbran a hacerse tatuajes en cualquier lugar sin ninguna garantía, son personas, por ejemplo, que se pueden hacer colocar piercings, pero donde sea, o sea, donde, en la calle encuentran y proceden, entonces se exponen a ese tipo de riesgo. Y los usuarios de drogas por vía parenteral. No pareciera la señora pertenecer a ese grupo, o les parece, alguna de las que hemos comentado. No habla de que esté en hemodiálisis, no habla de que se hace tatuajes a esa edad, no usa piercings, no pareciera ese el escenario. Es casi, casi parenteral la hepatitis C. Entonces, quedaría la delta, porque la E ya hemos hablado. Y la delta es un virus incompleto que para que tú lo adquieras necesitas tener primero hepatitis B. Entre los que ya tienen hepatitis B crónica, a ellos se puede agregar la hepatitis delta, ¿no? Entonces, a ver, si eso lo tenemos en cuenta, a ver, replanteemos de todas esas hepatitis, ¿cuál sería más probable? No digo que esa sea, pero ¿cuál sería más probable? Es necesario siempre pensar eso antes de ver los resultados de exámenes, porque de lo contrario, directo le creemos a lo que nos dice y podríamos confundir. ¿Qué opinan? Podría ser la B, Doc. Ya empecemos a descartar la A y la E, poco probable, ¿no? Ujú. Tan Está la alejados. B. La C en todo Está caso. la B. En este caso, claro, o sea, pero ¿Qué necesita para la C? ¿Qué bueno, factores de pacientes con hemodiálisis que, bueno, utilizan agujas, ¿no? Pero que use drogas paranormales, que comparta drogas, jeringas? Pareciera no tener ese antecedente, ¿no? No los mencionaría. Pero para la B no necesita muchas características. Suficiente con que no esté vacunada y se ajá, exponga a una pareja, por ejemplo, que esté infectada. Suficiente. Puede adquirir. Puede adquirir. Ahora, para que tengan una idea, ¿un pinchazo te puede transmitir infecciones? Claro que sí. Y si comparamos, a ver, hepatitis C, hepatitis B y VIH, ¿cuál creen ustedes, cuál suponen que puede ser más peligroso? la hepatitis, supongo. O sea, creo que, si no me equivoco, la carga de inoculación, o sea, podría ser menor en la hepatitis y aún así puede contagiar, ¿no? En cambio, en VIH tiene que ser, creo que mayor, no recuerdo exactamente, Ya, para pero que tengan una idea, la transmisión de hepatitis B por pinchazo, o sea, si tú te pinchas con sangre contaminada de una persona que tiene hepatitis B activa y no estás vacunado, la posibilidad es más o menos entre 25 a 40% de posibilidades. Es alto. En promedio, más o menos 30%. Es alto. En el caso de del VIH es 0,3%. Es bajísimo. Y si comparamos, a ver, dividan con una calculadora o como gusten, 0,3 o mejor dicho, 30 entre 0,3 para comparar hepatitis B con VIH. 30 entre 0,3. ¿Cuánto me sale? Bien. sí, sí, 100. 100. Y de ahí nace la frase, la hepatitis B es 100 veces más transmisible que el VIH, con pinchazos. Pero felizmente hay vacuna. Si están vacunados, no tienen de qué preocuparse.
El VIH en realidad no es tan transmisible. Entonces, ¿cómo se van a acordar ustedes? Ordenen en orden alfabético. Hepatitis B, hepatitis C y luego viene VIH. En orden alfabético sería así, ¿no? B, C, V, ¿o no? ¿Sí? La hepatitis B es más transmisible que la C y la C más transmisible que el VIH. O sea, el VIH es el menos transmisible, si quieren, y el que más se puede transmitir es la B. Pero hay vacuna. De esa señora no nos dicen que haya estado vacunada. Entonces, si eso más tomamos en cuenta, hay alto riesgo de transmitirse la hepatitis B, no solo por vía sexual, sino también por accidentes punzocortantes, siempre y cuando no esté vacunada. Entonces, a ver, con todo y eso más, ustedes ya dijeron podría ser la B, ¿lo ratifican o lo alejan? Yo lo rectifico. Lo rectificamos. Eso. Eso es lo interesante de una discusión como la que estamos llevando en este momento. Hay que utilizar todo lo que conocemos del tema para poder plantear nuestra posibilidad. Porque miren, si esto no hacemos, imagínense, se le toma exámenes y el laboratorio se equivoca y te dice hepatitis E positivo. Y decimos, ah, el laboratorio dijo hepatitis E, pero no hemos valorado nada. Le creemos que es hepatitis C, pero si la hepatitis C da en gestantes, la señora tiene 57 años, en el Perú no se reporta, no es gestante, ¿no? Entonces, por eso primero tenemos que discernir un poco, por eso se llama razonamiento clínico, y después hacemos caso a los exámenes, que nos puede ayudar, nos puede orientar, puede ratificar lo que pensamos, lo puede alejar, nos puede condicionar, etc. Bueno, vamos a seguir, a ver, ¿a dónde vamos? Exploración física. Bueno, recién vamos a hacer la exploración física. Vamos a ver. A ver, aquí. Exploración física nomás primero. Presión arterial, 190-100. ¿Qué opinan de eso? Bueno, Una elevadito. crisis hipertensiva, Altísimo, ¿no? pero la paciente ya es hipertensa. Pero es hipertensa, así Pero es. dice que está controlada, ¿no? Bueno, se supone. Dice Pero dice que tratamiento irregular, irregular, ¿no? ajá, es un tratamiento regular. Por ello. Entonces hay que considerar, ¿no? Igual. O sea, hay que controlar también esa presión, ¿no? O sea, este es un claro ejemplo que no tenemos que ver enfermedades, sino pacientes. Está bien, su problema es la ictericia, su problema es la fiebre, lo que tiene, pero también es hipertensa y no olvidemos eso, también hay que controlarlo. No está yendo bien. O al menos en este momento su presión no está controlada, porque es irregular en su tratamiento. Y ese es otro detalle indirecto que yo les ruego que lo tomen siempre en cuenta. Es de gran ayuda que la persona tenga alguna otra enfermedad. Les voy a poner un ejemplo. Tiene artritis reumatoide. Ustedes le preguntan nomás, ¿cuándo ha sido la última vez que usted se ha controlado? Ah, no, yo no me controlo. Hace 4 años he ido, pero después no he vuelto a ir. Esa persona es irresponsable con su salud. Y al ser irresponsable con su salud, se expone a otras cosas también. Entonces es fácil que se pueda contagiar de hepatitis, es fácil que pueda hacer fiebre tifoidea, que pueda hacer tuberculosis, etc. ¿Está bien? En cambio, una persona rigurosa con su salud es menos probable. Esas cuestiones siempre es importante preguntar. Paciente con asma. ¿Te controlas? No, yo me compro nomás de la farmacia. Peor aún, es más irresponsable todavía. O sea, encima toma propias decisiones y se automedica. Esa persona está en más riesgo. Esta persona, al tener tratamiento irregular y encima es fumadora, su salud no le importa mucho. ¿O opinan diferente? Yo podría entender una persona muy joven, a veces la juventud te hace actuar de una manera incorrecta por el ímpetu de la misma juventud y bueno, es fumador y qué sé yo, pero ya tiene suficiente edad, esa señora sabe que el cigarro le hace daño, ¿no? Sabe que tiene hipertensión y que le puede causar daño, pero fuma y encima no toma su tratamiento como debe de ser. Entonces es una persona que no cuida su salud. Entonces probablemente así como no cuida su salud, también se expone a otros riesgos. Dentro de ellos es posible lo, lo de la hepatitis. ¿Por qué les digo esto? Porque no siempre les va a contar las cosas a las que se exponen. La gente siempre esconde algunas cosas, no les cuentan todo, pero hay cosas indirectas que uno tiene que saber intuir. Muy bien, entonces está con hipertensión, resultado de que no está tomando tratamiento. Dice ruidos cardíacos arrítmicos. Ajá, tiene arritmia y tiene frecuencia cardíaca elevada, ¿no? ¿Qué cosa podría ser todo esto?
Si ustedes ven esto, una paciente hipertensa, con arritmia y con frecuencia cardíaca elevada. La primera sospecha, ¿cuál sería? Siempre hay una primera posibilidad para todo. Más allá de la histericia y lo demás, ¿ah? Para que no lo dejen de lado. No solamente piensen arritmias con taquicardia. Peor aún si es hipertensa. Flagelen si gustan. Chequen, no importa. Ya con el tiempo todo va a estar en vuestro chief, pero por ahora pueden ayudarse, no hay ningún problema. Claro, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que la hipertensión hace hipertrofiar primero ventrículo izquierdo y de forma retrógrada va a hipertrofiar luego aurícula izquierda, eso es lógico. Y luego eso va a hacer que las, ah, las arterias pulmonares, no, o perdón, las venas pulmonares no lleguen bien a aurícula izquierda. Entonces, el retroceso va a coger de ventrículo izquierdo, pasa a aurícula izquierda, después pulmones, de pulmones a ventrículo derecho y luego aurícula derecha y así, ¿no? Esa es más o menos la secuencia. Entonces, al final termina dilatando aurículas. Y cuando dilata aurículas, hace de que no tenga una buena contracción. Por eso se llama fibrilación. O sea, no se contrae la aurícula, fibrila, tiembla, ¿no? Eso es lo que pasa con la aurícula. Y la hipertensión es una de las principales causas, sobre todo cuando no es controlada, de generar con el tiempo fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular es arritmia con taquicardia, lo más frecuente. Siempre hay que pensar en las primeras posibilidades. Entonces, sí, es posible que sea fibrilación. Entonces, miren, más allá de que nos estamos preocupando porque está ictérica, porque tiene fiebre, porque de repente tiene una hepatopatía, estamos pensando en una hepatitis, igual no descuidemos lo otro. O sea, probablemente también habría que manejar, le pediremos de repente, aunque no es parte del cuadro clínico, también un electrocardiograma, le pediremos algunas otras cosas más, porque probablemente tiene un problema de su hipertensión añadida, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? O sea, la paciente no es solo hígado, también por ahí tiene algo más. Pero centrémonos nuevamente en lo que estábamos pensando. Centrémonos. A ver, sigamos. ¿Le pedirían laboratorio? Sí, claro que sí. Pero a ver, vamos a ver primero acá. Miren, tiene ictericia evidente en piel y escleróticas, o sea, los ojos están amarillos, hay hepatomegalia, está el hígado crecido, dolorosa la palpación, perfecto. No hay signos de encefalopatía hepática, o sea, está cuerda, está lúcida. Ahora, es importante que el hígado esté crecido. ¿Eso qué me indica? Que está habiendo inflamación a nivel del hígado. ¿Qué pasaría si el hígado estuviese pequeño? Cosa que puede ser Bueno, también. probablemente un proceso crónico o cirrótico, puede ser. Claro, ese hígado ya no estaría bien. Este hígado no es cirrótico porque está grande y está doloroso. Sí está inflamado, de hecho. Toda inflamación en medicina es itis, así es que pensaron bien en una hepatitis. Vámonos al laboratorio que nos dice. Miren las transaminasas. 1200. Puede variar en su apreciación y decir, no sé, hay laboratorios que usan punto de corte 40, otros punto de corte 35, no lo sé, pero nadie va a dudar de que 1200 está elevado. No importa el punto de corte que tenga el laboratorio, 1200 está sumamente elevado. Más de 3 veces el valor normal ya nos preocupa. 1200, imagínense cuántas veces está elevado. Más de 1000 las transaminasas. Y pocas son las patologías que te pueden dar transaminasas más de 1000. Viral. Sobre todo las hepatitis virales se las dan. Entonces, solamente viendo el valor de las transaminasas, porque en 950 también prácticamente está en 1000, creo que sí nos acercamos a lo que habíamos pensado. Esto puede ser, de hecho, parece una hepatitis viral. Acuérdense que todo esto lo tenemos que definir si estuviésemos en la emergencia prontamente, ¿no? No podemos darnos días para pensar. Le hemos escuchado, sabemos su historia, le hemos examinado, le hemos pedido exámenes dirigidos y esto puede confirmar lo que pensábamos. La bilirrubina no es sorpresa, ¿no? Está en 8, apremio directo. Eso es problema hepático, ¿no? Cuando la bilirrubina directa está elevada. ¿Qué cosa es este marcador? Antígeno de superficie, que también le llaman ¿qué?
El Smith, ¿no? ¿O australiano? Australiano, claro, antígeno australiano. Dice positivo. ¿Qué significa eso? Probablemente es, bueno, es agudo, un proceso agudo de hepatitis B. Ya. Podríamos confirmarlo con Definición. el IgM de hepatitis, ajá, Lo anticuerpos. vamos a definir también esto. Ujú. ¿Es para qué tipo de hepatitis? Para hepatitis B, ¿no es cierto? Ya. Por favor, esto ténganlo en cuenta. Un antígeno de superficie positivo te da diagnóstico de hepatitis B. O sea, una persona con antígeno de superficie positivo tiene hepatitis B. ¿Será una hepatitis B aguda? ¿Será crónica? ¿Será activa? No lo sabemos. Pero ¿de qué es hepatitis B? Categóricamente sí. Sí lo es. Y a lo revés también. Si tiene antígeno de superficie negativo, ya no es hepatitis B. Incluso pudo haber tenido hepatitis B, pero ya no lo tiene. O sea, el marcador que deben de considerar siempre es el antígeno de superficie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si eso recordamos, si eso lo tenemos en el chip, replanteemos. Antígeno de superficie para hepatitis B, positivo. ¿Qué decimos entonces? Que la paciente tiene, Una infección por Una hepatitis. tiene hepatitis B. Listo, tiene hepatitis B. Dice anticore IgM, anticuerpo contra el core de la hepatitis B. También dice positivo. Ojo, Sí. el anticore son anticuerpos que se van a producir cuando la persona tiene hepatitis B. En la fase aguda, es decir, al inicio, los primeros meses, el de tipo IgM es positivo. Según va pasando el tiempo, esto va a empezar a caer y desaparecer y aparece más bien la de tipo IgG, ¿no? Entonces, si yo encuentro IgM positivo, anticore IgM, ¿qué me está diciendo? Que el cuadro es Agudo. agudo. Hasta ahí es una hepatitis B aguda. ¿Qué significa? Se ha contagiado hace algún tiempo nada más. Hace algunos días, hace algunas semanas, en el mejor de los casos. No es una hepatitis B crónica, categóricamente no lo es, sino el anticore IgM sería negativo, es positivo. Luego dice antígeno E, lo debo de leer así, ¿no? Acá dice AG antígeno E de la hepatitis B, así se escribe, antígeno E. ¿Qué cosa indica el antígeno E? Alta replicación, ¿no? Así es, se está replicando y normalmente se replica en la fase aguda o en la fase crónica. El agudo. La fase aguda. Ujú. Aguda. Entonces, esto nos está llevando a qué cosa? Que estamos frente a una hepatitis de tipo B agudo. aguda. Aguda. Ajá. ¿Qué opinan? ¿Qué dice aquí? Anti. Ah, no, acá todavía. Falta este de aquí. ¿Qué cosa es VHA? anticuerpo Antivirus de la Cuerpo, hepatitis A. ajá, ya tuvo ya. Tipo IgG positivo. ¿Qué significa? ¿Que será también hepatitis A? No, 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 No. no lo es. ¿Qué cosa será entonces? Tuvo hepatitis tuvo A. en algún momento. ¿Cuándo habrá tenido? De repente de niña incluso ha tenido. Ya se le pasó. La IgG no se borra. Si esto fuese IgM positivo, diríamos esto es hepatitis A de su fase aguda, pero no lo es, pues IgG dice. Entonces no lo tomamos en cuenta, no es partícipe del cuadro actual. ¿Qué cosa significa VHC? Lo mismo, pero para la hepatitis C. ¿Qué dice? Negativo. Negativo. O sea, se va también hepatitis C. ¿Nos estamos quedando con qué? Con la hepatitis B, ¿no es B. cierto? ¿Qué opinan de este de aquí? Antivirus hepatitis delta. O sea, Probablemente tenga, ¿no? Junto con claro, el... dice, IgM dice positivo. Ajá. ¿Tiene o no tiene? Sí, tiene. Bien, Como van de la mano con el B. así es. Ajá, acá nos pondremos de acuerdo. Ajá. Puede ser Ahí una tendremos que... infección o Claro, puede ser una superinfección. Son dos cosas diferentes. Y no es tan difícil de entender. Como su nombre lo indica, es ¿no? coinfección. O infección o infección. Es que ambos han entrado juntos o cercanos. Ambos te han infectado muy cerca. De hecho, primero ha tenido que ser B.
porque delta no entra si no está la B. Y la otra es que la persona tenga su hepatitis B crónica desde hace años, porque hay hepatitis B crónica, y ahí se mete la delta. Eso también es posible. Eso se llama superinfección. ¿Cuál de los dos escenarios podría ser? El coinfección, Doc, porque el IgM, anticore, Así está es. positivo. Claro. Entonces, para definir qué está haciendo el delta, hay que ver cómo es la situación actual de la hepatitis B. Y aquí, desde que tiene anticore IgM, la hepatitis B significa que la hepatitis B es reciente, no es crónica. Y para que el delta se haya metido, entonces los dos se han metido recién. Es una coinfección. ¿Cuándo sería una superinfección? Cuando, por ejemplo, tengamos el IgG. anticore IgM negativo, o sea, es una hepatitis B crónica. Y ahí se metió el delta. Perfecto. Eso es una superinfección. Entonces, miren, están llegando a hacer un diagnóstico de una coinfección delta en un paciente con hepatitis B. ¿Cuál es el riesgo de la coinfección? Que el cuadro se hace más severo, puede ser más letal, ¿no? Y el manejo es como siempre, es expectante, hay que hidratar, no hay una terapia específica para la fase aguda. Normalmente las personas deberían salir del cuadro. A ver, respondamos las preguntas. Diagnóstico, ahora sí. ¿Qué diagnóstico tiene? Coinfección de virus, hepatitis D con el B. Coinfección, hepatitis B, hepatitis delta. Muy bien. Los resultados de laboratorio, ¿qué cosa nos permiten interpretar? Que está en una fase aguda de hepatitis B, ¿no? Que ya tuvo hepatitis A, ¿o no? Sí, Y que no tiene C, tiene B y es aguda y ya tuvo hepatitis A, ¿no? Entre un posible examen podrían colocarles indique verdadero o falso, por ejemplo, y de repente les ponen ahí, a ver, practiquemos, les dicen, en este momento el paciente está infectado por hepatitis B y hepatitis A. ¿Sería verdadero o falso? Falso. 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 Hasta la B estaba bien, pero no tiene hepatitis A. Siguiente alternativa o siguiente enunciado. Es decir, el paciente tiene infección a la vez por hepatitis B y por hepatitis delta. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. La siguiente le dicen, se trata de una superinfección delta en paciente con hepatitis B. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, porque no es una superinfección, es una coinfección, ¿no es cierto? Es una coinfección. Muy bien. Eso es lo que tienen que interpretar. ¿Cuál debe ser el manejo? El manejo es reposo, hidratación. Hay que esperar que pase el cuadro viral. Cosa es lo que tienen que monitorear, porque estos pacientes podrían hacer falla hepática fulminante. ¿Qué es lo que tienen que monitorear? El tiempo de protrombina en el laboratorio. El famoso TP, tiempo de protrombina. Si este empieza a alargarse y alargarse, entonces es una señal de que está yendo a la falla hepática fulminante. En esos casos está permitido hacer uso del tratamiento con inhibidores de la transcriptasa reversa. Tenofovir es lo que usamos. Ese ya es un dato extra para que lo adornen lo que estamos hablando. Eso no deberíamos de preguntarles porque se supone que esto es bueno, tratamiento solamente de las cosas muy usuales, ¿no? Esto no es muy trascendente en cuanto al tratamiento, es básicamente el diagnóstico. Entonces, el manejo es expectante, reposo, hidratación, ¿no? De soporte le llamamos, hasta que el cuadro remita. ¿Cuánto tiempo debería de permanecer el antígeno de superficie? O más exactamente, no debe de pasar de cuánto tiempo positivo para que no digamos que se ha hecho crónica. ¿Cuál es el punto de corte? 24 semanas. No. ¿El australiano o cuál? Sí, el australiano. 6 meses. 6 meses, sí. Ahora, es un equivalente a lo que ha dicho el doctor. Sí.
Claro, o sea, si pasa de 6 meses positivo el antígeno de superficie, ya es una hepatitis crónica. Normalmente se negativiza antes, ¿no? Antes del cuarto mes, el tercer, cuarto mes más o menos tiende a negativizar. Está bien. ¿Qué riesgos tiene a futuro este paciente o esta paciente? Cirrosis. Ajá. Cirrosis y otras cosas más, ¿no? Ya, ahora yo les voy a mostrar, denme un par de minutos para que les ponga las láminas, algunos datos de lo que es las hepatitis para que nosotros tengamos claro lo que estamos viendo. ¿Me permiten? Prepárense un café en 1 minuto y medio, 2, mientras pongo las láminas. ¿Les parece? Sí, Sí. doctor. Sí, doctor. Puntos, ¿ah?
Bien, ya estamos otra vez por acá. A ver, necesitamos ver un poquito de esto. A ver, vamos a compartir. Deme un segundo. Mm, ¿Se comparte? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí puede Sí, ver. doctor. Sí, doctor. Ahora solamente ustedes prestan atención y vamos avanzando. Entonces, de lo que hemos hablado, solamente les voy a mostrar un poco el panorama de lo que son las hepatitis. Ahí están las 5 que habíamos comentado, A, B, C, D, E, ¿no es cierto? Fíjense que habíamos comentado que los extremos, si los ordenamos en orden alfabético, hepatitis A y hepatitis C, se transmiten de forma fecal-oral. Aquí está la vía de transmisión, fecal-oral. Se parecen, ¿no? Fecal-oral. Y obviamente la fuente de infección para que sea fecal-oral es la materia fecal, ¿no? Las heces. Otro detalle importante es que todos son virus RNA, excepto la hepatitis B. La hepatitis B es un virus DNA, es un hepatnavirus, ¿no? Hepatnavirus se llama. Los demás son virus RNA. ¿Ah? Entonces no se olviden que la B. Ahora, fíjense que para los demás, para la B, para la C y para la delta, sangre y derivados son la principal fuente de infección. Y obviamente comparten más o menos la misma forma, pero en más y en menos. Otro detalle es quiénes hacen infección crónica, es decir, quiénes pueden llegar a ser hepatitis crónica. No existe hepatitis A crónica ni hepatitis E crónica. Esos son solamente agudos. Pero ojo, no significa que sean leves. Hacen agudo, pero podrían matar en la fase aguda. Podría haber falla hepática fulminante. No siempre, de hecho, en la minoría de los casos, pero sí puede haber. Mientras que las hepatitis, las otras, sí se asocian a cronicidad eh, dependiendo de los escenarios, ¿no? Entonces, no se olviden esos pequeños detalles. Si hablamos de hepatitis A, ya habíamos comentado, es un virus de tipo RNA. Fíjense, hay zonas endémicas de alta prevalencia, ¿no? Algunas de prevalencia intermedia. Ahí estamos, aunque no nos guste. Miren, Centroamérica, todo Sudamérica, ¿no? Algunas zonas del norte de África, zonas del Asia. Ahora con la vacunación sistemática, esto probablemente con los años tienda a disminuir, pero es básicamente nuestro escenario. Entonces, hepatitis A en nuestro medio sí es posible que veamos con cierta frecuencia. Modos de transmisión, contacto de persona a persona, de hecho. Todo lo que tenga que ver con la posibilidad de fecal oral, hay muchas situaciones parecidas que podrían condicionar, ¿no? Si ustedes se acuerdan, fecal oral es suficiente, entonces dentro del hogar se puede transmitir por alimentos, por agua contaminada. La actividad sexual, por supuesto que sí. Desde el momento que es fecal oral, hay la posibilidad de que se pueda transmitir de esta forma. Por eso se transmite también dentro de albergues, dentro de residencias, dentro de escenarios donde se comparta agua, se comparta alimentos, etcétera, ¿no? Y todas las situaciones que ustedes podrían, más o menos, aproximar a este tipo de concepto. Un detalle importante, todas las hepatitis se parecen clínicamente, en el sentido de que todas van a ser ictericia, náuseas, vómitos, malestar, cefalea, etcétera, ¿no? Ese tipo de situaciones es muy frecuente que se den. Entonces, por clínica, yo no voy a poder distinguir si es A, si es B, si es C o delta o lo demás. Necesito necesariamente de exámenes de laboratorio. Un detalle importante en la hepatitis A es que puede estar precedido de un cuadro diarreico o un cuadro digestivo en general. ¿Por qué? Porque se transmite por vía fecal oral. Eso no se va a ver en la hepatitis B. Esta es la evolución. Quiero que se den cuenta de algo. La ictericia, este triangulito que están viendo aquí, viene a ser el cuadro florido de hepatitis, es decir, ahí están las semanas desde que la persona se infecta, se contagia, aquí está el punto de partida y pasan algunas semanas, empieza la clínica, empiezan a aparecer los anticuerpos, etcétera, y el cuadro florido de la hepatitis, es decir, la ictericia, la coluria, la postración, las náuseas, los vómitos y todo lo demás, ¿no? Cuando esto se dé, dense cuenta
la posibilidad de contagiar a otras personas ya pasó más antes, porque la excreción por la materia fecal de los virus en una persona que tiene hepatitis A es antes de que se produzca el cuadro clínico. Esa es una pregunta clásica y característica de la hepatitis A. Es decir, por ejemplo, si un niño está infectado y está en una guardería con otros niños, y quien atiende a esos niños pequeñitos no se lava las manos, no tiene ese cuidado, si el niño está infectado va a manipular a ese niño y con esas manos infectadas va a manipular al otro, le puede transmitir, ¿no? Uno diría, pero si el otro niño tiene hepatitis A, lo que pasa es que todavía no está con ictericia ni nada, no tiene clínica, no tiene manifestaciones de ningún tipo. La excreción de virus y la posibilidad de contagio es antes de que se inicie el cuadro clínico. Por eso es que con facilidad hacen epidemias de hepatitis A. Este detalle es importante, ¿ah? La posibilidad de infección, la transmisión y todo lo demás es antes del inicio del cuadro clínico. No se vayan a olvidar, en la hepatitis A. Hay dos anticuerpos importantes que podemos medir, el IgM y el IgG. El IgM te da diagnóstico porque se produce en el momento de la infección. El IgG va a perdurar de por vida en las personas que incluso ya se curaron. Por lo tanto, con IgG yo no puedo hacer diagnóstico de hepatitis A, lo hago con IgM. Pequeño detalle. ¿Existe inmunización? Sí. Ustedes siempre han leído los conceptos de inmunización activa y pasiva. ¿Alguien me puede decir la diferencia? ¿Tienen una idea en este momento? ¿Qué recuerdan? ¿Qué es inmunización Quizás, activa? por ejemplo, pasiva podría ser de madre a hijo, quizás. ¿Ah? Claro. O sea, la inmunización activa es cuando tú mismo generas tus anticuerpos. Por eso se llama activa. Yo mismo los genero. Hay dos formas de generar. Que me pongan una vacuna y eso estimula mi sistema inmunitario y por lo tanto yo mismo formo mis anticuerpos. O que me dé la hepatitis y gracias a que me enfermo también genero mis anticuerpos. Eso es inmunización activa. En cambio, inmunización pasiva es cuando me regalan los anticuerpos. Yo no los formo. Me lo puede regalar mi mamá y me lo puede dar a través de la placenta. Por eso los niños nacen con anticuerpos. Pero son los anticuerpos que la mamá les regaló vía transplacentaria. Y la otra forma es que te pongan inmunoglobulinas en inyección, es decir, anticuerpos ya formados de forma inyectable. Eso es inmunización pasiva, mientras que activa es cuando yo formo mis anticuerpos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería una inmunización pasiva para la hepatitis A? Una inmunización pasiva sería cuando te administran anticuerpos ya formados, ¿no? O cuando la mamá te lo dio de forma transplacentaria. Pero ojo, la inmunización que la mamá te da te dura máximo un año. En general, en todos los anticuerpos con inmunización pasiva natural, que es transplacentaria, te dura más o menos un año. No te dura más. Se va a desaparecer con el tiempo. En cambio, la inmunización activa es o me vacuno o que me dé pues la hepatitis A para que yo forme mis anticuerpos. En ambos escenarios voy a formar mis anticuerpos, o con vacuna o porque me infecté. Eso es activa, ¿no? Entonces, hay varios esquemas de vacunación, ¿no? Algunas de 2 dosis, otras incluso de 3, dependiendo, ¿no? Y hoy en día la idea es pues que con el tiempo esto se puede erradicar, ¿no? Porque la otra forma de erradicar es que la salubridad sea pues de la mejor. Eso no se va a poder dar. Es mejor estar vacunados. Entonces las nuevas generaciones al menos ya tienen a disposición la vacuna. Por lo tanto, la hepatitis A con el tiempo irá reduciendo. No hay un tratamiento antiviral fabricado para la hepatitis A. Cuando te da, tratamiento de soporte, hidratación, calmar los síntomas, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Y no se olviden de vigilar el tiempo de protrombina, porque si este se va elevando y elevando, se va alargando, probablemente está yendo a una falla hepática fulminante y hay que tener cuidado. Entonces, miren, hay preguntas así de este tipo. Dice, la etapa transmisible de la hepatitis A. A ver, ¿qué marcarían ahí? Forma nictérica. Ujú, Sí, porque es antes de la clínica. ya está, muy bien. Esa es una forma de responder, cuando sé el tema. La otra es cuando no lo sé muy bien, pero igual la tengo que responder. A ver, miren, conéctense, miren lo que voy a hacer.
Dice la etapa transmisible de la hepatitis A. Voy a asumir de que no es, ni siquiera estoy muy seguro qué cosa es hepatitis A. Pero estoy en el examen y tengo que responder. Yo miro, acá dice cursa con ictericia. Y cuando miro las alternativas, acá dice cursa de forma anihistérica. Por el término nomás, yo pienso que estos dos son contrarios. Así no sepa qué cosa es ictericia. ¿O no están de acuerdo? Dice aquí con ictericia y aquí es como que dijera sin ictericia. Y no puede ser a la vez las dos cosas. Cuando dos cosas son contrarias, en una pregunta de examen, o es lo uno o es lo otro. ¿O no están de acuerdo? Sí. Claro. Cuando dos cosas se contradicen, una dice la verdad y la otra miente. No hay otra posibilidad. Entonces, o es con ictericia o es sin ictericia. Entonces, cuando ya he identificado esos dos, yo sé que la respuesta está entre la A y la D. Una de las dos tiene que ser la respuesta. Si yo champeo entre la A y la D al azar, tengo 50% de posibilidades de acertar, porque una de las dos es. Pero en vez de champear, prefiero hacer algo. Como la A y la D están en disputa, yo tengo que analizar las otras, las que no participan. ¿Cuáles no participan? La B, la C y la E. No participan. Tengo que ver a cuál se parecen. Y a la que se parezca, la anulo y me quedo con la que queda libre, con la que no se parece a nadie. Entonces, a ver, dice cursa con ictericia y aquí dice cursa sin ictericia. Una de las dos tiene que ser. ¿Qué hago? Analizo las otras. ¿A cuál se parecerán? Para anularlo. Dice cursa con serología positiva, o sea, anticuerpos positivos. Eso no se parece a ninguno de los dos. Cursa con hipertransaminasemia. Eso se puede parecer a la ictericia, pero esta sí es categórica. Dice cursa con hiperbilirrubinemia. ¿Eso es sinónimo de qué? Ictericia. De ictericia. Listo. Entonces, se parece a la A. En otras palabras, la A y la E dicen exactamente lo mismo. Yo no puedo marcar la A, porque acuérdense, iba a marcar o la A o la D, ¿no es cierto? Ya no puedo marcar la A, porque la E me podría reclamar y me diría, ¿y por qué no me marcas a mí si yo digo lo mismo? ¿Cuál queda libre? Entre la A y la D que estaban eligiendo. ¿Cuál queda libre? La de, No se parece a nadie, esa es la respuesta. No se olviden, eso se llama técnica de descarte. Eso se llama técnicas de examen. Y también uno tiene que saber, porque a veces no es suficiente conocer, sino también hay que saber dar el examen. Es toda una clase para eso, pero bueno, no necesito nomás, para si no les voy a hacer gustar y ustedes van a querer trabajar de esa forma siempre. No, eso es al final. Vamos a esta. ¿Cuál de estas variables es la más importante, dice, para predecir la supervivencia del fallo hepático fulminante? ¿Qué cosa tenían que monitorear? Miren qué dice aquí: edad del paciente, nivel de bilirrubina total, actividad de protrombina, la etiología del fallo hepático Protrombina. fulminante. la ¿Y la, C, cuál era? Tiempo de protrombina. protrombina. Claro, lo que tienen que monitorear es el tiempo de protrombina. Ojo, son preguntas de examen. Preguntas de ENAM, preguntas de residentado médico, preguntas incluso del MIR, preguntas de examen de salud. Así preguntan. Entonces uno tiene que grabar algunos conceptos para nunca olvidarse. Ahora vamos a ver esta. Sobre la hepatitis A, indique la alternativa correcta. Correcta, dice, junto a la hepatitis C, afectan fundamentalmente población pediátrica. ¿Qué opinan de eso? No, solo Claro, la principalmente A la y que la es la E que sí se parecen, pero los dos no afectan a población pediátrica. La que hay afecta a más población, adultos mayores. la E es más para adultos, en gestantes incluso, ¿no? Que ambos se transmitan fecal oral, eso sí se parecen, pero no está hablando de eso. Entonces, no, la A no está bien. Dice, tiene diferente mecanismo de transmisión que la hepatitis C. ¿Así es? ¿O no? O es más bien el mismo mecanismo de transmisión? Igual. Ese. Perfecto. Entonces, la B tampoco es. Ya me quedan tres nada más. Dice, puede producir falla hepática aguda y muerte. ¿Qué dicen? Sí, doc. No hace Puede. cronicidad. Y el otro dice, es prevenible por vacunación a dosis única de por vida. Sí es prevenible por vacunación, pero no es dosis única. Han visto que había esquemas de 3 dosis, de 2 dosis, ¿no? No es a dosis única. Entonces, esto incluso les puede generar un poco de confusión. Luego vienen las anteriores, pero les voy a enseñar algo más. En medicina, el puede todo. No se olviden de eso. ¿Qué pasaría si en las alternativas dijera, puede producir prurito? ¿Lo negarían? No, Puede producir psicosis. ¿Lo negarían?
Así Oh, nunca han visto psicosis en un paciente con hepatitis, pero lo negarían. Dirían, imposible, no puede haber. no, Ya saben por qué él puede todo. Porque basta que haya una persona en el planeta, en toda la historia de la humanidad, que haya tenido un caso de hepatitis A con prurito, esa alternativa ya vale. Porque dice, puede producir. Además, el puede, ¿qué significa? Puede que sí, posibilidad. que no. A ver, si por ejemplo, a ver, al azar, para no generar confusiones, hay quienes están conectados, vamos a ver. A ver, aquí al azar. A ver, digamos a la doctora Esther, le debo, le presté 2.000 soles, le debo. Y en presencia de todos le digo, doctor Esther, puede ser que el próximo martes se lo pague. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Que le voy a pagar? No Si, necesariamente. si le pago, No, está bien. Y si no le pago, le digo, yo no te he mentido, ¿ah? Porque yo dije, puede que te lo pague. Entonces, se entienda, el puede significa puede que sí o puede que no. Entonces, en otras palabras, ¿qué cosa significa? ¿Qué cosa significa? En palabras simples, un segundo, vamos a colocar esto por acá. Ahora sí, a ver, un segundito. Y ahora sí. Entonces, ¿qué significaría? Puede producir falla hepática aguda y muerte. Así ustedes no hayan leído. Puede que Ya, produzca o puede que no produzca también. Por lo tanto, tiene que ser válida esa alternativa, porque me está abarcando todas las posibilidades, el sí y el no. Por eso que cuando aparece un puede en una pregunta bien planteada, ni hablar, esa alternativa al menos es correcta. Ahora, les pueden pedir la correcta o la incorrecta, no lo sabemos, pero esa alternativa es correcta. ¿Se va entendiendo? ¿Qué alternativa vamos a marcar acá? Así. El puede, ¿no? Ya está. en Entonces, caso que pidiera la incorrecta, ¿también valdría? no, pues, en cambio, si te piden la incorrecta, los puede tienden a ser verdaderos más bien. Ay, Siempre el puede tiende a ser verdadero. Eso acuérdense. Bueno, y al revés también. Entonces, las cosas absolutas son falsas. De hecho, que son falsas. Si yo les dijera, siempre produce falla hepática fulminante y muerte, ¿sería verdadero? No. ¿Haría que toditos los que tienen hepatitis necesariamente se van a morir? No. Mm, Entonces, las cosas absolutas son falsas. O a la vez les dijera, en lugar de siempre les digo, nunca produce falla hepática, tampoco, ¿no? O sea, tampoco. el nunca. Por eso que en las preguntas correctas van a ver ustedes, la mayoría de veces se asocian. En ocasiones se ha descrito, ¿no? Términos así, porque los absolutos, con muy contadas excepciones, tienden a ser falsas. Bueno, eso se va aprendiendo con el tiempo, sobre todo a responder. A ver, hablemos de hepatitis B, rápido nada más. Esto es importante. Una de las cosas que habíamos pensado era que si la persona tenía esa hepatitis, cuál era sus riesgos a futuro. Y bueno, habíamos pensado en que podría ser qué cosa, cirrosis, que podría tener un cáncer de hígado con el tiempo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso pensábamos, ¿sí? sí, Sí. doctor. Ya. Ahora, ustedes van a partir de hoy, tener en cuenta esto que voy a comentarles. Cuando una persona hace infección por hepatitis B, la gran mayoría de esas personas que hacen infección por hepatitis B lo hacen de forma subclínica. ¿Qué significa? De todos los que se contagian con hepatitis B, la mayoría no se nota. De repente hacen un poquito de fiebre, de repente hacen un poquito de malestar y luego se les pasa. Ni enterados que tuvieron hepatitis B. Subclínico. La minoría hace hepatitis aguda. Es decir, esos que hacen ictericia, que tienen coluria, que están postrados, que tienen fiebre, que tienen coluria, que tienen acolia, que tienen, no sé, astenia, fiebre, y se ponen amarillos, esos son la minoría. Es lo primero que tienen que recordar. La mayoría lo hace de forma subclínica. ¿En qué grupo estaba el paciente o la paciente de 57 años que estábamos viendo? ¿En la mayoría o en la minoría? La minoría.
en la minoría. Ahora Minoría. miren, de esa minoría que hicieron hepatitis aguda, el 99% se cura. O sea, casi todos se curan. Si yo utilizo acá el 99%, ¿cuánto me queda para el 100%? 1%, ¿no? El 1% se puede morir durante la fase aguda por hepatitis fulminante. Si yo sumo 99 más 1, ya está el 100% ahí. Por eso es menos del 1%, o sea, contadito con los dedos de la mano, algunitos pueden hacer infección crónica. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esa señora con 57 años que está haciendo hepatitis aguda? Muerte e infección crónica. Que se pueda morir ahí en la fase aguda, lo cual también es bajo. Lo más probable es que suceda, ¿qué cosa es? Que se va a curar. Que se haga crónica, complicado. Improbable. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Qué doctor. pasa? ¿Qué pasa más bien con los que hicieron de forma subclínica, que ni se enteraron que tuvieron hepatitis B? También, de hecho, la mayoría se cura, pero ya no el 99, el 90%. Hay un 10%, que ya es más o menos considerable, que van a hacer infección crónica. Entonces, ¿quiénes son los que hacen infección crónica? Los que hicieron la infección de forma inaparente, los que hicieron la infección de forma subclínica, los que hicieron oligosintomáticos. ¿Se va entendiendo? Ya, entonces, ¿qué le responderían a la señora si les dice, ¿cuál es mi riesgo de que me pueda dar cáncer? Me han dicho que puede darme cáncer al hígado, de que puedo hacer hepatocarcinoma, de que puedo hacer cirrosis. ¿Qué le van a decir? Es muy poco. Así es. Tranquila, que es muy poco probable que eso pase. Entonces, los pacientes subclínicos, nosotros no lo vamos a ver, o los van a ver si estás con subclínico. Si tiene un poquito de cefalea nomás y luego se le pasa y ni sabía que tenía hepatitis B, no lo van a ver. ¿Saben quiénes son estos pacientes? Esos que van a donar sangre al banco de sangre y les dicen, tú no puedes donar porque te acaba de salir positivo para hepatitis B. Y luego te buscan y te dicen, pero qué raro, yo nunca me he puesto amarillo. Entonces, ¿qué tipo de hepatitis hizo? ¿Aguda o subclínica? Subclínica. Subclínica. Por lo tanto, en este momento ya tiene seguramente hepatitis B crónica. ¿Se entiende mejor? Entonces, ustedes Sí, cuando tengan un paciente que se pone amarillo, alégrense, porque ese paciente no va a hacer infección crónica. Pero sí cuídenlo para que no esté en ese poquito 1% que se puede morir por falla hepática fulminante. Contrólenle el tiempo de protrombina. En cambio, esa persona que ni enterado estaba, y ya cuando fue a donar sangre o cuando en su trabajo le hicieron exámenes, porque bueno, por N motivos, y salió antígeno de superficie positivo, y le han dicho tú tienes hepatitis B, y diga, pero qué raro, yo nunca me he puesto amarillo, no, imposible, se habrán equivocado. Esa persona ya tiene hepatitis crónica. ¿Cuándo habrá hecho hepatitis? Ni enterados habrá hecho cuándo habrá hecho la hepatitis aguda, porque es subclínico. Por eso es que dice nunca me he puesto amarillo. Entonces, está en el grupo de los que hacen crónica. Eso es importante que lo tengan en cuenta. El principal marcador y el primero en positivizarse es el antígeno de superficie, no se olviden. Primer marcador en positivizarse, antígeno de superficie. Marcador suficiente para decir tienes hepatitis B. Suficiente que aparezca positivo el antígeno de superficie. Tienes hepatitis B. Luego aparece el anticore IgM, ya hemos dicho, pero eso va a caer. ¿Y quién va a quedarse? El anticore IgG. Mientras esté positivo el anticore IgM es agudo. Cuando ya no hay anticore IgM o es negativo, significa que ya no, en todo caso, es crónico. Ojo, y cuando te curas de la hepatitis B, significa que el antígeno de superficie desaparece, pues por eso te curas. Y en su lugar, en vez del antígeno, aparece su anticuerpo. Todo antígeno genera anticuerpo. Se va el antígeno, aparece el anticuerpo. A ver, entonces si yo tengo antígeno de superficie, ¿qué cosa me va a generar? Anticuerpo contra el antígeno de superficie. Si yo tengo antígeno E, que eso significa replicación, cuando se vaya, ¿qué cosa me va a generar? Anticuerpo contra el antígeno E. ¿Qué significa más bien eso? Que ya no está replicando.
Eso es importante. Todos los antígenos generan anticuerpos. Cuando está el antígeno es porque todavía anticuerpo no hay. Cuando ya está el anticuerpo es porque el antígeno ya se fue. Así lo tienen que manejar. Existen manifestaciones extrahepáticas de las hepatitis, sobre todo de la hepatitis B y de la hepatitis C. Miren, por ejemplo, puede haber, sobre todo de las hepatitis crónicas, persona que toda la vida para que me salen ronchas y no sé por qué me enroncho, que soy alérgico o soy alérgica. Cuidadito, hazle su antígeno de superficie, no vaya a ser que tenga hepatitis B. Es una manifestación cutánea, de las comunes, ¿no? O las personas que a veces hacen problemas en el riñón. No hablo de infecciones, hablo de problemas en el riñón. Ha hecho una glomerulonefritis, qué sé yo. Qué raro, ¿no? ¿A qué se deberá? Una de las causas es hepatitis B. En las hepatitis B crónicas, de hecho, ¿no? Sí, hay manifestaciones que habría que tener cierto cuidado. ¿Cuál es el marcador entonces que es suficiente para decir tienes hepatitis B? Suficiente que eso salga positivo para decirle tienes hepatitis B. ¿Cuál había sido? IgM anticuerpo. No, el antígeno de superficie. A ver, Suficiente que tenga antígeno de superficie, tiene hepatitis B. Entonces, ¿qué significa? Si no tiene antígeno de superficie, ¿qué significa? Que no tiene hepatitis B. ¿Está bien? Para que sea agudo, ¿qué cosa tiene que aparecer? ahí sí, el IgM. El anticuerpo IgG. Así es. Y para decir que esto es crónico, tendrá que haber antígeno de superficie, pero el Y es- anticore negativo. ¿Sí? El anticore IgM O negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el marcador que indica replicación? El antígeno E. el- Pero el mejor marcador de replicación, a pesar que el antígeno E es el que indica replicación, hay uno que es mucho mejor que él, que no se usa de forma de rutina. Es medir el ADN del virus. Le llaman carga viral. No se usa de forma rutinaria, pero es el que mejor marca la replicación. No se vayan a olvidar. Es importante saber que el paciente vacunado va a generar, aquí está vacunado, miren, va a generar un solo marcador. ¿Cuál es el marcador? No es el antígeno de superficie, es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y lo demás tiene negativo. No se olviden de eso, ¿ah? Solo tiene el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Como si hubiera tenido hepatitis B, porque los que han tenido hepatitis B también tienen anticuerpo contra el antígeno de superficie. Aquí está, infección pasada, miren. La diferencia es que los que tuvieron hepatitis B se van a quedar con el anticore de tipo IgM o IgG. ¿Qué? ¿Con qué se quedarán con el tiempo? Con el IgG. Así es. Esa es la diferencia. En cambio, el vacunado no hace anticores, solamente hace anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Está bien? Eso tiene que acordarse. La vacuna para la hepatitis B, ¿qué cosa contiene? Pregunta de examen. ¿Qué contiene la vacuna? Contiene solo antígeno de superficie. No contiene otra cosa, solo antígeno de superficie. Es una falsificación del virus. O sea, no es el mismo virus. Por ingeniería genética han logrado fabricar una imitación exacta del antígeno de superficie. Eso contiene la vacuna. Entonces tú cuando le inyectas a la persona, el sistema inmunitario cree estar viendo a un virus de la hepatitis B y lo ataca, formando anticuerpos. Pero no era la hepatitis B, era una falsificación del antígeno de superficie, o sea, de lo que rodea al virus. Es por eso que es una vacuna segura. No se va a replicar porque no es un virus. Se puede usar en recién nacidos, de hecho que se usa. Se puede usar en gestantes, de hecho que se usa y no hay mayor problema. No es virus, es una imitación. Solamente contiene antígeno de superficie. Entonces, ¿qué cosa genera el antígeno de superficie en respuesta? El anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y eso es lo que se va a quedar con el tiempo. ¿Se entendió ahora por qué el vacunado tiene solamente anticuerpo contra el antígeno de superficie? ¿Se entiende el por qué?
Sí, Ya, no se olviden de eso. A ver, practiquemos preguntitas. Dice, el riesgo de cronicidad en hepatitis B es mayor en pacientes que cursan la infección aguda de la siguiente manera. ¿Qué marcarían? la C. Así es. Asintomático. Y si no supieran, también tendrían que marcar la C. Acuérdense que la alternativa correcta es la que se parece a otras o la que es diferente. Diferente. Así es. Miren la A con síntomas, la B con síntomas, la C sin síntomas, la D otra vez con síntomas, la E otra vez con síntomas. La diferencia está acá. Antes de champear por champear, champeen así más o menos, cuando tengan que champear. Ahora no les aseguro que siempre les va a dar resultado, pero por lo menos en algunas sí. ¿Qué plantearía usted en un paciente varón de 23 años de edad asintomático, no tiene síntomas, quien cuenta con la siguiente serología para el virus de la hepatitis B? ¿Sí? A ver, antígeno de superficie negativo. Empecemos por ahí, ¿no? Esto lo leo así, antígeno de superficie de la hepatitis B. Este es el símbolo de antígeno de superficie. ¿Qué dice? Negativo. Pregunta, ¿tiene la hepatitis B o no tiene? Si dice No, negativo, no tiene. Porque No. si esto fuese positivo sería hepatitis B, ¿no? Ya, no tiene. vacunadito. Antígeno total tampoco tiene. O sea, hasta ahí no tiene y no ha tenido hepatitis B, pero tiene antiantígeno de superficie positivo. ¿Eso era indicativo de qué? Vacunación. Vacunado. Vacunado. Se van a marcar post-vacunado. Esa es una pregunta que siempre colocan. No se olviden. Uno de los siguientes marcadores serológicos es imprescindible. O sea, sí o sí tiene que estar para diagnosticar una infección aguda por el virus de la hepatitis B. ¿Cuál? El anticuerpo IgM. Perfecto, muy bien. Eso que estamos haciendo se llama retroalimentación. Tú discutes un tema y tienes que retroalimentar con preguntas. Eso fija y ya es como que estarías estudiando. Se debería intentar siempre hacer eso. Vamos a esto. Señale cuál es el mejor marcador de replicación del virus B. ¿Cuál es el mejor marcador de replicación? El mejor, ¿ah? No solo que sea marcador de replicación, sino el mejor. ¿Cuál era? La D. Titular, el DNA, ¿no? ADN. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿O el antígeno de superficie? ¿Cuál? No, El el DNA, antígeno. ADN. Así es. Hay que titular el ADN. El mejor marcador era ese. Con eso decías, ah, sí, está replicando. Está bien, muy bien. A ver, hombre de 25 años presenta de forma brusca astenia e ictericia, detectándose transaminasas superiores a 2000. Ajá. Los marcadores serológicos muestran el siguiente patrón. Antivirus de la hepatitis A de tipo IgM negativo. ¿Con esto qué cosa digo? Esto no es La hepatitis A. segunda. Listo, se acabó. Me olvido de la hepatitis A. Dice antígeno de superficie para la hepatitis B negativo. No tiene, ¿qué cosa? Hepatitis B. Ya está. Anticore IgM positivo. Anticore IgM positivo. ¿Qué cosa puedo pensar? Para que tenga anticore IgM, ¿qué tendría que Agu- ser? Agudo Agudo. de hepatitis B. Ya está. Hasta ahí ya no lo discuto, porque el otro dice anti-C negativo, o sea, no tiene hepatitis C. Entonces ahora denle valor a lo que ya habíamos respondido anterior. ¿Cuál era el marcador imprescindible, sí o sí, que no debía faltar, que era absoluto para El decir que anticuerpo. es una hepatitis B aguda? ¿Cuál El era? anticuerpo. El El anticore. anticuerpo. Mira, pero acá tiene antígeno de superficie negativo. Acuérdense que en un momento empieza a negativizar o no, antes de que aparezca qué cosa, su anticuerpo. ¿Recuerdan? Sí. Ya está, podría estar en esa etapa. Pero lo que no puede faltar para que sea agudo, ¿qué cosa es? El anticore IgM positivo. Por lo tanto, ¿de qué cosa estaremos hablando? ¿De qué tipo de hepatitis? ¿Qué Hepatitis marcaría? aguda. B aguda. Ujú. ¿Qué alternativa? La C. C. Muy bien, muy bien, muy bien.
delta, hepatitis delta. El delta era un virus incompleto, ¿no es cierto? Es incompleto porque no tiene envoltura, no tiene antígeno de superficie, no tiene lo que sí tienen los otros virus. Y como no tiene, necesita a alguien que sí lo tenga para poder replicar. Por eso es que se mete donde hay hepatitis B. ¿Está bien? Requiere de portadores de hepatitis B, que recién tengan hepatitis B o que lo tengan desde hace mucho tiempo. A él no le importa, pero necesita personas con hepatitis B. Entonces puede haber coinfección cuando ingresa al organismo casi junto con la hepatitis B, o puede ser una superinfección si es que esta persona ya tenía años con hepatitis B y era una hepatitis B crónica y ahí se mete el delta. Fácil de entender, coinfección o superinfección. En ambos casos va a amplificar el daño que produciría solo la hepatitis B, o sea, que se sume genera más daño. La clínica, como habíamos comentado, es similar a todas las hepatitis, o sea, no hay forma de diferenciar desde el punto de vista clínico por las manifestaciones clínicas, si es que es A, si es que es B, o si es que es C, o que si se metió el delta. Se parecen. ¿Han visto el caso que hemos visto? En una persona con hepatitis, con una coinfección en este caso, ¿no? No hay vacuna, no tiene la cronicidad por sí sola, necesita de la delta, de hecho, y miren, grupos especiales, ¿no? Personas con tatuajes, personas en hemodiálisis, adictos a drogas por vía parenteral. En el grupo de las personas con VIH hay un riesgo elevado, entre otras cosas porque también comparten otros riesgos. No es solo porque tengan VIH. El delta. O infección, para que se entienda. Si dice aquí antígeno de superficie, esta barrita representa la hepatitis B. Y si aquí dice antígeno de hepatitis delta, esta otra barrita o cuadradito representa al delta. Y esto sería el genoma justamente del delta. Miren, pero ¿parten juntos o no parten juntos? Tanto la B como el delta. Parten juntos, ¿no es cierto? Y si parten juntos se llamará coinfección, como lo que pasó con la señora. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? Sí, En cambio, una superinfección es cuando el delta también se mete, pero a una persona que desde más antes ya tenía antígeno de superficie. ¿Y quiénes podrían tener desde más antes antígeno de superficie? Las hepatitis B crónicas. O sea, una persona que tiene hepatitis B crónica tiene riesgo de que ahí se meta el delta y le provoque una superinfección, porque se está superponiendo, no están partiendo juntos. Esa es la diferencia. Entonces, a ver, para que entendamos, como el delta entró, de hecho, el delta va a tener un IgM. Perfecto. ¿Qué pasará con la hepatitis B? ¿Cómo será su anticore IgM? En este caso, piénsenlo. negativo. Negativo. Claro, porque no es agudo. ¿Desde cuándo lo tendrá? ¿Tiene antígeno de superficie? Sí, pero tiene el anticore IgM negativo porque no es agudo, es crónico. Muy bien. Eso les pueden poner en el examen, ¿no? Una combinación de marcadores y ustedes tienen que decir esto es una superinfección. A ver, veamos. ¿Qué diagnóstico plantearía usted ante un paciente portador de antígeno de superficie? ¿Qué significa eso? Que hace tiempo ya tiene su antígeno de superficie. Debe ser hepatitis B crónica. Por eso está entre comillas. ¿En quién se instala un cuadro clínico de ictericia leve con astenia que a la analítica presenta? Es decir, ya tenía antígeno de superficie y ahora se ha tornado histérico recién. Pareciera que algo lo está empeorando. Dice antígeno de superficie positivo, ya no los había dicho, por supuesto. Antiantígeno negativo, esto es lógico porque hemos dicho cuando existe el antígeno, el anticuerpo es negativo. Y cuando está el anticuerpo, más bien el antígeno es negativo. O sea, el antígeno con el anticuerpo no están a la vez. Si está el antígeno, el anticuerpo todavía no. Y cuando ya apareció el anticuerpo, el antígeno es porque se fue. En este caso, de todo lo que estamos viendo hasta aquí, es como que me dijeran solamente antígeno de superficie positivo. Esto se sobreentiende que es negativo. Anticore IgM negativo. Por lo tanto, esta hepatitis B será ¿de qué tipo? Crónica. Crónica. Hace tiempo tiene su antígeno de superficie. Y aquí hay un antidelta IgM positivo. Se metió el delta.
a alguien que tenía crónicamente la hepatitis B. ¿Frente a qué cosa estamos? ¿Qué me van a marcar ahí? Superinfección. Perfecto. Superinfección. ¿Sí, no? Fáciles. Este es el que hemos visto. Este ahora. Mujer de 29 años, VIH positiva, adicta a la heroína por vía intravenosa. Uy, qué riesgo, ¿no? Presenta astenia intensa de 2 semanas de evolución. Se le objetivan unas transaminasas con valores 6 veces superiores al límite alto de la normalidad. A ver, antígeno de superficie positivo. Perfecto. Si tiene antígeno de superficie positivo, tiene hepatitis B. Ya no se discute. Anticore IgM negativo. Con esto nada más yo puedo decir que su hepatitis B es ¿de qué tipo? Crónica. Crónica, así, de una sola. Y tiene antidelta IgM positivo. Ajá, se metió el delta a una hepatitis crónica. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué van a marcar? Eh, Sobreinfección. Ah, sobreinfección. Sí es. Muy bien, ¿ah? Y de la hepatitis C hay que tener presente algunos detalles. Fíjense que la mayoría de los casos es por vía parenteral. ¿Está bien? Por eso es que los grupos de riesgo son personas, por ejemplo, que usan drogas inyectables, porque este tipo de personas a veces comparten jeringas. Hay muchos pacientes que tienen a la actualidad hepatitis C, pero lo adquirieron hace mucho tiempo, porque hace muchos años, por ejemplo, los que recibían transfusiones no eran sometidos a los screenings que se hace ahora en los bancos de sangre, porque obviamente el VIH no estaba todavía y otras cosas más. Entonces, miren, hemofílicos, por ejemplo, que recibieron concentrados de factores antes de 1987, tienen alta prevalencia, porque probablemente lo han adquirido en esas etapas también. ¿No? Los hemodializados, lo que habíamos comentado, son personas que van a tener riesgo para hepatitis C. Usuarios de drogas por vena, pacientes con transfusión, etcétera. Fíjense, la transmisión sexual y lo demás no es tan importante. La mayoría es por vía parenteral. No se olviden de eso para la hepatitis C. Otro detalle es que también tiene manifestaciones extrahepáticas, igual que la hepatitis B, ¿no? Vasculitis, por ejemplo, miren, algunas cosas importantes como enfermedades crónicas. Cuando tengan personas con diabetes, también hay que descartarle hepatitis C. Personas que tengan cáncer de tiroides o patología de tiroides, también tenemos que descartarles hepatitis C. Algunas neoplasias, ¿no? Linfoma no Hodgkin, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Son patologías que se van asociando, pero lo más frecuente está acá, ¿no? Personas con vasculitis. Hay una enfermedad que se llama crioglobulinemia, ¿no? Lo mismo. En ese grupo de personas hay que buscar hepatitis C. Hay manifestaciones, hay enfermedades asociadas. La hepatitis C, ¿cómo medíamos en la hepatitis B? Que era crónico por la persistencia del antígeno de superficie por más de 6 meses. En cambio, en la hepatitis C solo hay dos marcadores, IgM e IgG. IgM cuando recién está, IgG cuando es crónica, ¿no? O cuando ya pasó, o cuando te curaste incluso. Entonces, si yo quiero realmente saber si es crónica, necesito un estudio histológico que históricamente se ha hecho mediante biopsia. Entonces, cuidadito. La forma de definir hepatitis C crónica es con estudio anatomopatológico, estudio histológico, estudio de biopsia de hígado. Es que estén sabiendo exactamente los tipos, que ustedes no van a ser patólogos, o si lo van a hacer, bueno, ya habrá momento para que hagan la especialidad. Acuérdense simplemente que esto es con estudio de tipo este, anatomopatológico, no es de otra forma. Eso ha sido reemplazado en el tiempo. Hoy en día, por ejemplo, para evitar estar punzando y sacando pedazos de hígado y estudiarlos en el laboratorio, hay marcadores que se utilizan, ¿no? Varios índices, miren. El fibrotest, por ejemplo, una de las cosas que más se usan. ¿Qué cosas hacemos para definir el fibrotest? Se le pide algunos exámenes de laboratorio para evitar estar haciendo biopsia, ¿no? Alfa 2 macroglobulina, apolipoproteína A,
las bilirrubinas, la aftoglobina, la gamma-glutamil transpeptidasa, son exámenes de sangre. Y hay scores que se utilizan con puntajes. Eso se llama el FibroTest. Y eso nos da una idea muy, muy cercana para evitar hacer biopsias, ¿no? Y hay varios scores. No tienen que memorizar esto, sino simplemente recordar de que se puede reemplazar por exámenes de laboratorio para no estar haciendo biopsias. Y otro detalle es que desde hace algún tiempo, que esto era incurable, ahora se cura. No solamente se trata, sino se cura, ¿no? Hay muchos fármacos contra la hepatitis C que hacen que la hepatitis C sea curable. En 12 semanas de tratamiento se cura del total, por vía oral, una pastillita por día. Y ahora es gratis el tratamiento. La medicina evoluciona, felizmente, ¿no? Felizmente. Entonces vamos a tener inhibidores de proteasa, vamos a tener inhibidores de la proteína NS3A, como están viendo acá, o de la NS4. Son fármacos que terminan en Previr. Tienen que memorizar esto solamente para que recuerden. Voceprevir, Asunaprevir, Vaniprevir, ¿no? Ahí están. Hay otros inhibidores de la NS5A, que es otro tipo de proteína. Estos terminan en Asbir, por ejemplo. Daclatasvir, ¿no? Lepipasvir, Velpatasvir, todos terminan así. Y los inhibidores de la NS5B terminan en Buvir, Sofosbuvir, por ejemplo, Dasabuvir, por ejemplo, ¿no? Beclabuvir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Hay fármacos que se utilizan para el tratamiento curativo de la hepatitis C. Ojo, la hepatitis B, también hay fármacos contra la hepatitis B, pero el tratamiento es indefinido, no se sabe hasta qué momento va a ser necesario dar. Normalmente es de por vida. En cambio, este sí es curativo. O sea, el que era más sentencia de muerte antes, ahora más bien es curativo. Es importante. Acuérdense, la hepatitis A y la hepatitis E no se curan. Felizmente se autolimitan solas. La hepatitis B tampoco se cura. La C sí se cura. Podrían preguntarles, ¿cuál de las siguientes hepatitis virales tiene tratamiento médico curativo? A, B, C. ¿Cuál es entonces? La hepatitis C. No se olviden, ¿ah? No, no les van a preguntar qué fármacos, pero sí tienen que saber que es curativo. ¿Cuál de los siguientes hallazgos indica con mayor precisión la gravedad de la enfermedad hepática asociada a infección por el virus de la hepatitis C? La gravedad va a estar en función a qué? Va a estar en función a la cronicidad, ¿no es cierto? Porque si te da y luego se va, no hay ningún problema, pero si se queda y haces cronicidad, ese es el problema. Y para decir que es crónico, ¿qué cosa necesitamos de todo lo que está acá? ¿Qué van a marcar? Histológico. Estudio histológico. Así es. Ahora, que ese estudio histológico sea reemplazado por algunos marcadores de laboratorio, eso es otra cosa. El diagnóstico de hepatitis crónica. Bueno, aquí es hepatitis C crónica, por favor. ¿Ya? Acá hay un lapsus de escritura. El diagnóstico de hepatitis C crónica es eminentemente, pregunta de examen, ¿eh? Igualito. ¿Qué cosa vamos a elegir para que se den cuenta que siempre les van a preguntar lo mismo? Histológico también. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, doc. Perfecto. ¿Cuál es el grupo de mayor riesgo para contraer hepatitis C? Pregunta de examen de residentado de hace algunos años. ¿Qué marcarían? Miren bien. Politransfundidos. Así es, Transfundido. no son los promiscuos sexuales, peor los veganos no tienen nada que ver, ni los consumidores de marihuana ni los alcohólicos, son los politransfundidos porque la transmisión es eminentemente parenteral, es lo más eficaz para transmitir, está bien, politransfundidos. Varón de 25 años con ictericia de piel y mucosas, precedida de 4 días de fiebre alta. Examen o exámenes. Antivirus de la hepatitis A. IgG positivo, ¿qué significa? Tuvo hepatitis A. Le dice IgG, ya no la tiene, me olvido. Hepatitis B, core positivo. No me dice si es core IgM o core IgG, simplemente dice core
positivo. Podría ser IgM o IgG, dependiendo. Dice con antígeno de superficie positivo. No dice antígeno de superficie, dice antiantígeno de superficie. Ese ya es el anticuerpo. ¿Cuándo aparecía el anticuerpo? Cuando el antígeno ya no estaba, ¿no es cierto? ¿Cómo debería estar el antígeno de superficie si su anticuerpo es positivo? ¿Cómo debería estar el antígeno? Negativo. ¿Y qué dice aquí? No dice más, ¿no? Hasta ahí dice de la hepatitis B. ¿Qué opinan entonces? ¿Tiene hepatitis B o tuvo? Tú. Tuvo hepatitis B. Tuvo. Claro, ya está el anticuerpo aquí. Entonces, ¿tuvo hepatitis A? Tuvo hepatitis B. Ajá. Ahí me dirán, pero ahí si no aparece el antígeno de superficie, ¿cómo voy a saber? No, pues es que aquí ya dice antígeno de superficie. Y dice positivo. Si esto es positivo, el antígeno de superficie tiene que ser negativo. Porque los dos no coexisten. O está el antígeno o está el anticuerpo. Antivirus de la hepatitis C positivo. Ajá. No te dice si es agudo o crónico, pero sí hay anticuerpos contra la hepatitis C. Ese es el único que podría hasta ahorita estar vigente, porque ya aquí dice que la A ya fue, la B ya fue. Y dice antidelta negativo, nada que ver con el delta. Dice, ¿cuál es el tipo de hepatitis que presenta? ¿Qué marcaría? Sí. Sí es hepatitis C. Porque las otras ya fueron, pues. No es ni la A ni la B. Peor delta. Y la E ni lo mencionan. Muy bien. Doctor, en ese caso, el, eso que decía el core de la hepatitis B, ¿sería el antígeno o el anticuerpo? Porque no dice. El core siempre es el anticuerpo. El antígeno nunca se mide. No hay forma de medir. Ah, ok. Solo se mide el anticuerpo, sí. O sea, cuando aparece así core, significa el anticore. No hay forma de medir el antígeno, siempre es el anticuerpo nada más. Está bien, muy bien la pregunta. Y finalmente la hepatitis E, ya lo habíamos comentado, ¿no? Miren, hay zonas donde hay hepatitis E, ya les había dicho, Perú no está en esa zona, ni siquiera Sudamérica está en esa zona. Hay zonas de Centroamérica, en el norte de África, algunas otras del centro y del sur de África, algunas zonas de Europa y Asia, de hecho que sí, pero el resto del mundo nada que ver, no tenemos hepatitis E diagnosticada ni reportada. Pero sí hay que saber que se parece a la hepatitis A, se transmite vía fecal oral, pero prevalece más en adultos y sobre todo mujeres gestantes, donde genera un riesgo importante para la salud de la gestante. No tiende a la cronicidad, es igual que la hepatitis A, se transmite por vía fecal oral y no hace cronicidad, ¿no? Entonces, habrá un tiempo nada más que están ahí las transaminasas elevadas, los anticuerpos de tipo IgM que indican la presencia del virus, luego desaparecen, se curó y va a permanecer los anticuerpos de por vida, como cualquier otro escenario donde la IgG persiste, pero eso no te da diagnóstico, ¿no? Aquí está, más o menos de lo mismo, virus en heces. Acá sí, durante la hepatitis, todavía la persona contagia. ¿Cómo era en la hepatitis A? Antes de la clínica. Antes de la clínica, no se vayan a olvidar. Acá no, junto con la clínica todavía transmite, ahí está, fíjense, el anti-E de tipo IgM, que te da diagnóstico, pero después va desapareciendo cuando la hepatitis se va. Y lo que va a quedar es la IgG. Si aparece solo IgG, significa que no, pues ya no hay. Tuvo, pero ya no tiene, ¿no? Como en la hepatitis A, facilito. ¿Listo? Entonces no hay un tratamiento específico, el tratamiento es sintomático, ¿no? Y se transmite por vía fecal oral, igualito. No hay vacuna, por si acaso, para la hepatitis C. Para la hepatitis A sí lo hay. A ver, sobre la hepatitis C, indique lo correcto. Predomina en población pediátrica similar a la hepatitis A. Mentira, predomina en población adulta. Produce falla hepática fulminante, pero menos frecuente que hepatitis A. Vamos a ver, no lo sabemos. O sea, esa comparación que me hacen me puede marear. La inmunoglobulina anti-E ha demostrado ser muy eficaz para el tratamiento de los casos agudos. Ya hemos dicho que no hay tratamiento. Esto es falso. Hasta ahorita está sobreviviendo probablemente la B. Vamos a ver. La hepatitis fulminante por virus E ocurre más frecuente en población de mujeres gestantes. Ajá. ¿Qué opinan de esto? ¿Cuál era el grupo que debía de cuidarse?
porque en ellos eran las gestantes. Entonces, esto por acá va. Esto nos importa. El otro dice, las formas crónicas de hepatitis C. No existen formas crónicas. Entonces, la D es la que deberíamos de, ¿no es cierto? ¿O no? Ahí está. Sí. Y muy bien. Listo, doctores. Hoy día quería elegir dos cosas. O hacíamos volando dos casos. O hacíamos uno de hepatitis, pero ampliábamos la teoría, practicábamos preguntas. A mí particularmente me parece más provechoso trabajarlo de esa forma. No sé si ustedes están de acuerdo, Sí, doctor. porque nos ayuda a fijar algunos conceptos, ¿no? Y aparte de eso, parece mentira, nos conectamos mejor y cada pregunta que empezamos a desarrollar, otra vez, si nos estábamos distrayendo, nos podemos reenchufar con la clase. Esa es una táctica muy buena, sobre todo cuando es así en horas de noche. Bueno, entonces nos vemos a la próxima. Igual vamos a hacer un caso clínico y vamos a repasar preguntas. Ok, doctor, muchas gracias. Listo, descansa. Gracias, doctor. Gracias.